Buen día, estimados estudiantes. En este video vamos a trabajar cómo determinar el dominio y el rango de funciones. Entonces vamos a iniciar mirando qué es el dominio. El dominio va a ser todos los valores del eje X para el cual se cumple la función, es decir, para el cual la función tiene imagen. Entonces miremos este primer ejemplo, y igual a x más 9. Si miramos, podemos reemplazar x por cualquier valor real, por números negativos, por números positivos, y siempre el resultado entre la operación nos va a dar algún otro número, es decir, se va a generar imagen. Un ejemplo, si reemplazamos y igual a menos 3 más 9, eso va a ser igual a 6, o y igual a 100 más 9, eso va a ser igual a 109. Es decir, que si reemplazamos por cualquier número real, va a existir una imagen. Por lo tanto, el dominio, en este caso, van a ser todos los números reales. Miremos ahora el caso del segundo. En el segundo tenemos un polinomio de una función cuadrática. Entonces, ¿qué va a suceder? Debemos analizar. ¿Qué pasa cuando reemplazamos la x por cualquier valor? ¿Afecta en algo la ecuación? Si reemplazamos x por menos 3, entonces nos va a quedar menos 3 al cuadrado, más 5 por menos 3, más 6. Entonces, ¿cuánto nos dará? Menos 3 al cuadrado, 9, más 5 por menos 3, daría menos 15, más 6. Y ahora hagamos esa operación. 9 menos 15 nos dará menos 6, más 6 nos dará 0. Por lo tanto, veamos que existe una imagen. ¿Y qué pasará si se reemplaza por un número positivo? Va a suceder algo similar. O sea, nos va a dar una imagen. Por lo tanto, en este caso también el dominio va a ser igual a todos los números reales. Continuando entonces con ejemplos del dominio, vamos a mirar ahora en una función racional. Una función racional sucede lo siguiente: la división por 0 no existe. Entonces, el dominio en una función racional va a ser todos los reales menos el número donde el denominador sea 0. Miremos en este caso, cuando el denominador va a ser 0. Cuando x sea 5, porque 5 menos 5 es 0. Es decir, que el dominio van a ser todos los reales menos el número 5. Este es el caso de las funciones racionales. Ahora miremos una función radical. Sucede que las funciones de raíz cuadrada tienen una característica, y es que las raíces negativas no existen en los números reales y siempre vamos a estar trabajando en los reales. Por lo tanto, este dominio va a ser un intervalo. Va a ser un intervalo que va a iniciar desde el valor donde esto sea 0. Entonces, ¿en qué valor va a ser esto 0? Cuando x es igual a 3, porque 3 menos 3 es igual a 0. Que va a iniciar desde donde eso es 0, o sea, 3, hasta infinito. Es decir, el dominio siempre va a ser desde donde esta función sea 0, en este caso es 3, hasta infinito, como se vio en este ejemplo. Ahora bien, miremos el caso de rango. El rango, a diferencia del dominio, va a ser entonces todos los valores de y en los que la función está definida. Es decir, miremos acá una gráfica. Si la función es una parábola y la función inicia en menos 5, va a ser desde menos 5 hacia infinito, porque vean que de aquí para abajo no hay gráfica de la función. Eso es entonces lo que se analiza en el caso del dominio, de rango. Ahora miremos, en el caso de una recta, como es un valor x a la 1, entonces vamos a tener que en la recta el dominio
van a ser todos los reales. En el caso de la recta. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gráfica así. Es decir, vean que continúa hacia abajo, continúa hacia arriba. Quiere decir que en Y se están dando todos esos valores. Ahora miremos en el caso de la parábola, que fue el caso que mostré allá. ¿Cómo vamos a saber cuál es el mínimo valor que toma la parábola? Lo que vamos a calcular es su vértice. El vértice se calcula como menos b sobre 2a. Esta es la forma de calcular la coordenada en x. Y la forma de calcular la coordenada en y es reemplazar lo que nos dio acá en la función. Entonces, hallémoslo. En este caso A es el primer número, B es el segundo número y C es el tercer número. Entonces, hallemos x. X va a ser igual a menos b, que b sería 5, menos 5 sobre 2 por a. En este caso no hay número, entonces sería un 1. Y nos daría que esto es menos 5 medios. Que pues dividiéndolo esto sería menos 2.5. Entonces ya tenemos y. X va a ser desde menos 2.5. Ahora bien, calculemos entonces el valor de y, o sea, desde dónde va a iniciar la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar ese menos 2,5 en la función. Entonces, comenzamos. Nos quedaría primero y va a ser igual a menos 2,5 al cuadrado más 5 por menos 2,5 más 6. Entonces veamos que qué fue lo que hice. Reemplacé estas x por menos 2,5. Entonces ahora empezamos a elevar. Nos quedaría menos 2,5 al cuadrado, pues dará 6.25. Dará positivo porque se está elevando el menos también al cuadrado. Luego 5 por menos 2,5 pues nos dará un número negativo, que será menos 12,5 más 6. Por lo tanto, y va a ser igual a, hagamos esa operación, 6.25 menos 12,5 más 6, y eso nos da igual a menos 0.25. ¿Qué querrá decir? Que nuestra gráfica va a iniciar desde menos 0,25 hacia arriba. Por lo tanto, el rango va a ser igual a desde menos 0.25 hasta infinito. Y ese será entonces el resultado de nuestro rango. Ese valor que estoy encerrando en rojo en estos momentos. Continuemos. Ahora entonces, ¿cómo calcular el rango en la función racional? La idea es que vamos a despejar x. En esa función vamos a dejar a x solita para que la función quede como variable dependiente y. Entonces despejemos acá. Primero, el x menos 5 lo vamos a pasar a multiplicar. Queda x menos 5 por y igual a 10. Luego, ¿qué vamos a hacer? La y la pasamos a dividir. Nos queda x menos 5 igual a 10 sobre y. Y finalmente, este 5 que está restando pasa a sumar, quedándonos como función x igual a 10 sobre y más 5. Entonces miremos lo siguiente. Recordemos que en una función racional el dominio anteriormente no existía cuando el denominador era 0. Entonces acá va a suceder. El rango va a ser todos los reales menos ese valor donde la y, en este caso, sea 0. Cuando y es 0, pues sería cuando el valor sea 0. Entonces va a ser todos los reales menos el 0.
Esta es la forma entonces de calcular el rango en una función racional. Y ahora miremos en el caso de una función radical. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Se despeja la x. Acá primero entonces va a pasar esa raíz a convertirse en un cuadrado, quedando y cuadrado igual a x menos 3. Y ese 3 que está restando, y cuadrado más 3 igual a x. Por lo tanto, como nos dio que es una función que es parábola, y acá analizamos como si fuera el dominio en una parábola son todos los reales. Por lo tanto, el rango de esta función serán todos los reales. Muy bien, espero que esta explicación haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión para una nueva temática. Hasta pronto.